Envidia y admiración, dos conceptos que rodean siempre a un genio, y Tiziano lo era, y como tal fue envidiado y admirado por sus contemporáneos. Hubo muchos que, ya en los últimos años de vida del pintor, argumentaron que eran los ayudantes de su taller y no él el que realizaba casi la totalidad de sus obras. Sin embargo, uno de sus últimos discípulos, Palma del Joven, dejó un testimonio escrito en el que describía detalladamente el método de trabajo del maestro. Según este, trataba a sus cuadros de la misma manera que un cirujano a su paciente, operando y remodelando sus figuras hasta el más alto grado de perfección. Como buen ejemplo de un hombre del Renacimiento, Tiziano, además de la pintura al óleo, también pintó frescos y practicó el grabado. Parece que sobre 1515 empezó a ocuparse de una gigantesca xilografía, el faraón sumergido por las aguas del Mar Rojo, que finalizaría en torno a 1549, la cual no ha llegado hasta nuestros días. De la misma manera, sus dibujos y bocetos son un claro ejemplo de la perfección que después queda reflejada en su pintura. Sin embargo, Tiziano tuvo un destino injusto en los años después de su muerte. Su buen hijo Horacio moriría a los pocos días, y Pompino, su otro hijo, vendió todas las pinturas y posesiones de su padre. Al año de su muerte, todas sus pinturas del Palacio Ducal resultarían destruidas por un incendio. Genio en vida, resultó injustamente pagado después de su muerte, pero su espíritu y sus creaciones aún permanecen vivas en la actualidad. Tiziano despierta en un siglo, el XVI, que amanece como nuevo, lleno de cambios, de descubrimientos y de inventos, y es que ha nacido el humanismo y el Renacimiento. Ahora el hombre es la medida de todo, una criatura privilegiada, libre y buena. Las ansias por el conocimiento se materializan en el descubrimiento del nuevo continente, América, el 12 de octubre de 1498, gracias a Cristóbal Colón. De la misma manera, el gran hallazgo de Gutenberg, la imprenta, en 1455, había hecho posible la difusión de los escritos de los nuevos pensadores. Erasmo de Róterdam es leído como el personaje que mejor encarna esta nueva mentalidad humanista. Maquiavelo difunde también en sus libros el modelo del nuevo príncipe que encarnaba el por entonces actual modelo político. El humanismo había traído consigo el establecimiento de un método científico, al igual que la atracción por la lectura de Pitágoras y de sus matemáticas. Tanto el humanismo como el Renacimiento escogieron como país protagonista de su florecimiento a Italia. Allí brotarán nombres tan importantes en la historia del arte como Brunelleschi, Donatello, Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tintoretto o Tiziano. El siglo XVI marca el comienzo de la Edad Moderna. Al descubrimiento de América, en 1492, se añade el conocimiento de nuevas sociedades hasta entonces separadas por la distancia. Arranca también este siglo con las reformas de la Iglesia católica y protestante. Martín Lutero y Erasmo reclaman un clero capaz de enseñar la palabra de Dios, de evangelizar. Paralelamente a esto, un emperador se hace con la hegemonía de Europa. Carlos V, rey de España, posee los Países Bajos, España y el Franco Condado. Estos y otros territorios se los había ganado con duras y largas guerras europeas. Gran parte de sus posesiones irían a parar a su hijo, Felipe II, conocido en la historia, entre otras cosas, por el rey del catolicismo, pues bajo su mandato se persiguió cruelmente a otras religiones distintas de la católica. El siglo XVI se caracterizó por la ruptura de la unidad cristiana, por la emergencia del Estado sobre los particularismos provinciales o feudales, el ascenso del pensamiento libre y por el crecimiento paralelo de un capitalismo y de una burguesía.
Fue Tiziano un hombre fiel a su patria, ya que nunca perdió cariño a su Cadore, a sus montañas y bosques y a su pequeña Pavia. De la misma forma, tampoco nunca quiso dejar Venecia. Siempre tuvo capacidad para situarse entre hombres de calidad y hacerse querer por ellos. Los Urbino, Carlos V, Felipe II o los Farnese fueron algunos de sus mecenas. Debió de ser Tiziano un hombre coqueto, elegante y presumido, sobre todo en lo que a su edad se refiere. Aunque nació entre 1488 y 1490, el propio pintor escribía el 1 de agosto de 1571 una larga carta a Felipe II en la que le solicitaba el pago de las cuantiosas deudas contraídas y en la que exageraba dificultades de este servidor suyo de 95 años de edad. Habría nacido, según estas palabras dirigidas a la compasión del monarca, en 1477. Se había quitado una década de vida. A pesar de su matrimonio con Cecilia en 1525 y de su descendencia, tuvo Tiziano otras amantes. La más conocida fue Violante, la bella hija de su compañero de taller y oficio, Palma el Joven. Parece que las violetas en el pecho de la joven de la Bacanal de Madrid hacían alusión al nombre del amante. Además, en el escote de la joven figura la rúbrica del pintor. Tiziano Vecellio nace en la región de los Dólmitas, en Pieve de Cadore, un pueblo situado entre los altos picos de los Alpes italianos. Sobre su fecha de nacimiento existen numerosas hipótesis que sitúan su venida al mundo entre 1477 y 1488. De todas ellas, la más aceptada por la crítica es la que afirma que Tiziano nació entre 1488 y 1490. De lo que no hay duda es de que fue el hijo segundo de los 6 que tuvo Gregorio Vecellio, alto funcionario de la República. Al cumplir los 9 años fue enviado con su hermano Francesco a Venecia, donde comenzaron ambos a trabajar en el taller de Sebastiano Zuccato. Pronto pasó al taller de los Bellini y más tarde al de Giorgione, el pintor más prestigioso en la Venecia de entonces y a quien se sabe que, en 1508, ayudó en la pintura de los frescos del Fondaco di Tedeschi, sede de los mercaderes alemanes en Venecia. Cuando en 1510 la epidemia de peste se extiende por Venecia, Tiziano marchó a Padua, donde trabajó en la Scuola de San Antonio. En los 3 milagros que entonces pintó ya se advierte su gusto por el color y su habilidad compositiva. En aquel mismo año, en el que muere Giorgione, Tiziano abre su propio taller, que pronto será el más prestigioso de la República. Tras entrar en contacto en 1517 con la corte de Ferrara, y donde realizará especialmente cuadros de tema mitológico y retratos, en 1525 contrae matrimonio con Cecilia, una mujer con la que mantenía relaciones amorosas desde hacía tiempo y que ya le había dado 2 hijos. En 1530, Tiziano conoce al emperador Carlos V en Bolonia, convirtiéndose pronto el nuevo emperador en el gran mecenas del pintor véneto. Después de pasar por su etapa manierista, en 1545 Tiziano se traslada a Roma, a instancias de la familia Farnesio. A los 2 años marcha a Augsburgo, llamado por Carlos V, y al año siguiente se halla de nuevo en Venecia. En 1550, el gran emperador, Carlos V, requeriría otra vez sus servicios en Augsburgo para que retratase a su hijo Felipe II, al que también le gustó Tiziano y le encargó diversas obras. Tiziano muere en su ciudad, en la capital de la República Libre de Venecia, el 27 de agosto de 1576, víctima de la peste, dejando inacabada su última obra, La Piedad. Su cuerpo fue enterrado en la Santa María Gloriosa dei Frari, donde reposa actualmente.